Hola, buenos días. Soy María del Pilar Prada, cirujano plástico de aquí del Centro Médico Prada de Sevilla. Y continuando con el tema del aumento de pecho, sobre el que os he colgado ya un par de vídeos, quería hablaros hoy de los tipos de prótesis de mama. Os voy a hablar de forma muy simple, muy reducida, pero es un tema que es interesante porque muchas veces tienen dudas las pacientes sobre este asunto. Entonces voy a intentar aclararos en lo posible los tipos de prótesis que hay y estas cosas. Os hablaba el otro día en el vídeo que subí sobre generalidades de prótesis de mama que las prótesis hoy día su composición principal es de silicona, pero dentro de eso las hay que están rellenas de suero fisiológico, son las que llaman prótesis de suero. En realidad la cubierta es silicona igual, es decir, que son como una bolsita de gel de silicona lo que pasa es que vienen de fábrica sin contenido y entonces se rellenan durante la intervención mediante una válvula que llevan con suero fisiológico, que básicamente es agua con sal con una proporción determinada. Después la válvula queda sellada y ese es el relleno. Este tipo de prótesis en Europa son menos frecuentes de usar. Las que se suelen usar más bien son las de gel de silicona, es decir, que en este caso tanto la cubierta como el contenido están hechos de silicona. La cubierta, aquí tengo una para que la veáis, la cubierta es como una lámina de silicona sólida y después el contenido es un gel de silicona, es como una gelatina, que está hecho con una textura para que sea lo más parecido posible a la textura del propio pecho, es decir, que al tacto sea lo más parecido posible. Es verdad que, por ejemplo, en las prótesis de suero fisiológico, como el relleno es agua, pues el tacto es un poquito menos natural, porque claro, bambolea, es decir, una se mueve, pues el agua se desplaza, ¿no? Las prótesis de suero fisiológico están muy extendidas en Estados Unidos principalmente. Aquí, ya digo, en Europa se utilizan más las de gel de silicona. Dentro de la forma de las prótesis están las prótesis redondas y las prótesis anatómicas. Entonces, vamos a ver, esto es una prótesis redonda, ¿vale? No es que sea esférica, es decir, que siempre tienen una parte plana, donde tengo yo la mano puesta, que es la que va colocada contra el tórax. Y luego la parte, la cúpula, es la que va hacia afuera dando la forma del pecho y el volumen. Entonces, se llaman redondas estas porque digamos que en todos sus diámetros son iguales, es decir, aunque le des la vuelta, tiene la misma forma. Y como posición están las prótesis anatómicas, que tengo aquí una. ¿Ve? Las prótesis anatómicas tienen la cúpula asimétrica. Entonces tienen un lado que es más plano y otro lado que es más abultado. Entonces, ¿qué pasa? Que no son iguales, o sea, no, la posición debe ser siempre con la parte más fina hacia arriba y con la parte más abultada hacia abajo. Por eso, si os fijáis, tienen unos botoncitos aquí que sirven para que el cirujano las coloque de forma correcta, es decir, que una vez colocadas, pues les dé la vuelta si no han quedado derechas y palpe estos botoncitos y sepa que donde están los botoncitos es el polo inferior y ahí es donde tiene que quedar colocada. ¿De acuerdo? Si os fijáis también, en general, aunque depende también mucho del fabricante, la prótesis anatómica tiene una textura un poco más rugosa, más áspera en superficie que la prótesis redonda. Hay fabricantes que las fabrican todas con esta textura rugosa, tanto las redondas como las anatómicas, pero los fabricantes que hacen texturizado fino, que se llama este, en redondas, aún así el texturizado suele ser más grueso en las anatómicas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que haya más, digamos, esta textura más áspera hace que haya rozamiento y entonces no se giren con facilidad, porque un problema de las prótesis anatómicas que no tienen las redondas es que se podrían girar dentro del cuerpo. Se podrían girar porque, a ver, las prótesis colocadas dentro del cuerpo no están amarradas a nada, están sueltas, es decir, dentro de su bolsillo, que es como nosotros llamamos al hueco que se les hace para colocarlas. Entonces, el bolsillo se hace más bien ajustado, que no tenga mucha holgura para que la prótesis quede ahí bien, bien apretadita, pero dentro de eso hay que tener más cuidado todavía con las prótesis anatómicas, porque si el bolsillo es muy holgado, entonces la prótesis está demasiado suelta, con los movimientos del cuerpo se podría girar. Es decir, girarse es que la parte gorda, que es esta, se podría descolocar. No suele ser frecuente, pero se puede dar el caso y a veces con maniobras se puede enderezar la prótesis, colocarla a su sitio, pero en otras ocasiones es necesario incluso
operar para colocar la prótesis y ponerla derecha otra vez. Entonces eso es una desventaja que tienen las prótesis anatómicas frente a las prótesis redondas. Tengo que mencionar también, porque muchas veces me preguntan, por las prótesis ergonómicas. Bueno, a ver, tengo que decir, la palabra ergonómica es un término acuñado por una marca particular de prótesis que no voy a mencionar, entre otras cosas porque esa marca yo no la utilizo. ¿Vale? Tengo aquí una que os la voy a enseñar. ¿Vale? Entonces, ellos, los fabricantes de estas prótesis, dicen que las prótesis ergonómicas son prótesis de forma redonda, pero que se comportan como anatómicas. Os la voy a enseñar aquí, ¿vale? ¿Veis que es redonda? O sea, que es como esta, ¿vale? Esta sería la ergonómica, ¿vale? Pero que una vez colocadas dentro del cuerpo se comportan como anatómicas. Se comportan como anatómicas quiere decir que si se ponen en vertical, pues bueno, el gel es fluido y baja hacia abajo. Bueno, pues esta es una prótesis ergonómica. Veréis lo que pasa con una prótesis redonda. Lo mismo, ¿vale? Quiero decir, en mi opinión, el tema de lo de llamar a una prótesis ergonómica y eso es darle un nombre muy bonito, que suena muy bien, pero que realmente no responde a una ventaja real. Es una forma de, digamos que es un recurso comercial, eso en mi opinión. Son redondas, vaya, las prótesis ergonómicas son prótesis redondas. Entonces, bueno, pasando ya a otro tema, por ejemplo, hay una cosa que eso, tanto si las prótesis son redondas como anatómicas como ergonómicas, pueden tener distintas, aparte de los tamaños, pueden tener distintas proyecciones. Entonces os voy a enseñar dos redondas que son del mismo tamaño, pero esta es una prótesis de perfil alto y esta es una prótesis de perfil bajo o moderado. Normalmente las casas fabricantes suelen tener varios perfiles, puede haber hasta 4, o sea, bajo, moderado, alto y ultra alto y tal. A mí la verdad que la que más me gusta para usar en general es la de perfil alto, porque creo que es la que en la mayor parte de los casos da una forma más bonita al pecho. Pero hay indicaciones, por ejemplo, personas con un tórax amplio pero que no quieren mucho volumen, en que para que la base de la mama se adecue a la base que tiene la paciente, pues puede estar indicado un perfil moderado, y eso es decir que cada caso requiere lo suyo. En el caso de las prótesis anatómicas suele haber más variaciones, no es tan simple como simplemente el perfil moderado o perfil alto, sino que suele haber dimensiones de vertical, horizontal y proyección, ¿vale? Porque las hay que son más alargadas en sentido vertical, las hay que son como más chatas, es decir, más anchas y más cortitas en sentido vertical, y luego ya en perfil pues más proyectadas, menos proyectadas. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas variaciones en prótesis anatómicas en cuanto a distintos tipos. ¿Vale? De las prótesis ergonómicas, bueno, en principio como son prótesis redondas, se supone que hay, las dimensiones son el diámetro y la proyección. Y para seguir hablando de tipos de prótesis, os voy a hablar de las prótesis de poliuretano, por ejemplo, esta de aquí, ¿de acuerdo? Veis que es completamente opaca, todo lo contrario que la prótesis lisa que os enseñaba antes. Entonces, son prótesis de silicona igualmente que tienen por encima de la cubierta de silicona que llevan una cubierta de gel de poliuretano, que es esto que le da el aspecto como si fuera una esponjita, es decir, completamente opaco, ¿vale? Entonces, bueno, se utilizan en casos, generalmente están indicadas en casos muy concretos en que hay tendencia a la contractura capsular, que es un problema afortunadamente poco frecuente, pero del que ya os hablaré en vídeos sucesivos, y porque el poliuretano parece ser que tiene una reacción en el organismo mediante la cual es menos probable que se forme una cápsula contracturada o más dura de lo habitual. ¿De acuerdo? Entonces suele tener esas indicaciones. Esta que os enseño, aparte de todo, aparte de tener la cubierta de poliuretano, es una prótesis V-Light, que es una marca concreta que las fabrica, tiene un gel que lleva como burbujitas de aire en su interior y entonces, bueno, pues son menos, el peso es menor en proporción al de otras prótesis. También es verdad que tampoco, a ver, en cuestiones prácticas yo tengo esta de muestra y pesan menos que las otras, pero en realidad luego puestas después
En el interior del cuerpo, pues bueno, yo no veo una gran diferencia en cuanto por lo que me dicen los pacientes esto, frente a las prótesis que os he enseñado antes. Entonces, bueno, pues es una opción, pero cuando salieron, la verdad que se comentaron mucho y eso, pero luego ya he visto que, bueno, ya pasado el tiempo tampoco se están utilizando tanto como era de esperar, ¿no? Por el tema de la ligereza. Os contaré que en cuanto a marcas, que hay muchas en el mercado, a ver, la mayor parte son de muy buena calidad, han ido mejorando a lo largo de los años, es decir, cada vez las prótesis se fabrican pues con mejor calidad, más resistencia y con más previsión de duración. Yo en el otro vídeo general os lo voy a enseñar también, os enseñaba ya como curiosidad una prótesis muy antigua que tengo, bueno, que en un recambio que yo hice en una ocasión, pues me la encontré y la guardo aquí con mucho cuidado, pero es curioso porque, ¿ves? Esta es una prótesis, bueno, es lisa, es decir, no lo he comentado antes. El texturizado, puede haber texturizado grueso, como este que os enseñaba en las anatómicas, texturizado fino, que es este, ¿vale? Y hay prótesis lisas que no tienen ningún tipo de texturizado, es decir, la superficie es completamente lisa y suelen ser transparentes como esta, ¿vale? Esta la enseño más que nada porque aparte de ser lisa, ser transparente, lo que ¿veis lo blandita que es? O sea, que es que la cubierta es fina, 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 fina. A ver, estas prótesis fabricadas con una cubierta tan fina, obviamente tenían una probabilidad de rotura mucho mayor que las que se fabrican hoy día. Vamos, no quiero decir con esto, al enseñaros una prótesis lisa, que las prótesis lisas sean así de endebles, porque aquí tengo, por ejemplo, una lisa, ¿vale? Esta lo que pasa es que ya está muy baqueteadita la pobre, pero esta tiene otra consistencia, es decir, que esta es más moderna. Entonces, que cuando me enseño la prótesis esta, no la enseño diciendo que es endeble porque es lisa, no tiene nada que ver. Es decir, que hoy día se fabrican prótesis lisas, pero igual con una consistencia de cubierta mucho mayor y vamos que el riesgo de rotura es igual de bajo que las modernas texturizadas, tanto micro como macro texturizadas. ¿De acuerdo? En cuanto a marcas, que hay muchas y muy buenas en el mercado, yo utilizo la marca Mentor. Es una marca con la que llevo trabajando prácticamente toda mi vida profesional y he visto su evolución a largo plazo, e incluso hay pacientes que operé pues cuando yo empezaba hace más de 20 años, que le coloqué prótesis Mentor y yo he seguido en contacto con ellas por distintos motivos y sé que llevan las mismas prótesis que yo le puse, haciéndose sus revisiones periódicas y esto, y vamos, que dan un resultado a largo plazo fantástico. Yo estoy encantada con esa marca y es la que utilizo normalmente, no utilizo otra. Otra cosa de las que os quiero hablar es del tamaño de las prótesis. A ver, las prótesis se fabrican en distintos tamaños y están cuantificadas en centímetros cúbicos de volumen. Es decir, que no van por talla de sujetador, porque mucha gente dice, yo quiero pues no sé, una 95, ponme unas prótesis de una talla 95. Bueno, a ver, por poner un ejemplo. La talla de sujetador es mucho más complicado que simplemente el tamaño de prótesis, no hay una correlación. Es decir, lo que quiero decir con esto es que las mismas prótesis puestas a dos personas distintas le van a dar una forma y una posición y un tamaño que puede ser muy diferente. Porque, primero, para empezar, la prótesis lo que va es a sumarle volumen al pecho, al volumen de pecho que ya hay. Es decir, que por eso no es lo mismo en cuanto al resultado final, colocarle unas prótesis a una persona que tiene muy poquito volumen propio, que digamos que todo el volumen se lo va a dar la prótesis, que colocársela a otra persona que ya tiene un cierto grado de volumen propio, con lo cual la prótesis va a ir sumando volumen al que ya hay. Y entonces la talla de sujetador pues va a ser diferente, claro, aunque la prótesis sea del mismo tamaño. ¿Vale? Y luego también hay que tener en cuenta otras consideraciones como son la anchura del tórax, la envergadura de la paciente, es decir, su altura, en fin, las proporciones. Entonces, el tema de elegir el tamaño tiene bastantes factores que hay que considerar. ¿Vale? En cuanto, ya por poner un inciso, la talla de sujetador, cuando la gente dice, quiero una 95, en realidad, 95 se refiere, es una medida relacionada con el contorno del tórax, es decir, la medida que te tomas con una cinta métrica por debajo del pecho. Técnicamente,
ese número no varía de antes de la operación a después, porque claro, el contorno de tórax no va a variar, lo que va a variar es el volumen de pecho. Y el volumen no está relacionado con el número, sino con la letra de la copa del sujetador. Es decir, que cuando hablamos de variación de tamaño, hablaríamos en realidad, por ejemplo, de pasar de una 95A, que sería una copa pequeña, a una 95C, que sería una copa más grande, pero siempre dentro de la 95. ¿Qué pasa? Que luego en la realidad esto no es tan así, porque en la mayor parte de las corseterías y de las tiendas donde venden sujetadores no tienen tanta variabilidad algunas sí, pero tanta variabilidad de copas para cada número y de números y de todo esto. Entonces al final, como la mayor parte de los sujetadores tienen varios puntos de abrochar, pues igual te sirve, a la misma persona le puede servir en cuanto a número un sujetador de la 90 o uno de la 95, por poner un caso. Es decir, que si es el de la 95 te lo abrochas en el primer enganche y si es de la 90 te lo abrochas en el último, ¿no? Entonces, claro, al final una se acaba comprando el sujetador que por copa y por contorno le viene mejor. Por eso es que es complicado el asunto, ¿no? Hay personas, por ejemplo, eso sí, que ya tienen un pecho, por ejemplo, al revés muy grande, que esto lo comentaré cuando hable sobre reducción de mamas, que tienen letras respecto al número que pueden ser de una E, una D, en fin, que ya a lo mejor tiene incluso que encargar específicamente esos sujetadores para poderlos conseguir, porque no suelen ser sujetadores reductores, pero con ese tipo de letras. Entonces, una cosa que hay que aclarar es que la letra, que es la que te señala el volumen del pecho, tampoco es absoluta, sino que va siempre relacionada al número. A ver si explico esto que se entienda. Tú coges un sujetador de la 85B y coges uno de la 95B y vas a ver que la copa no es igual y son B las dos. Es porque la copa B va siempre en relación, o sea, ese volumen va siempre en relación al contorno, es decir, que prima el número. Es decir, para cada contorno de tórax ahora hay distintas copas, que la estándar, digamos, la más proporcionada sería la B. Para pecho pequeño respecto a ese contorno sería la A, que la A es muy difícil encontrarla. La encuentras sobre todo en tallas pequeñas, que es para sujetadores de muy jovencitas que están empezando a desarrollar, pero si no, no es fácil encontrar muchos sujetadores de la talla A. Lo más normal es que en las tiendas tú te encuentres de la B o de la C, que son los tamaños más habituales. Es decir, la B sería como la estándar para el número y la C un poquito más. Entonces, bueno, pues es lo que vas a encontrar con facilidad. ¿Vale? Y yo siempre le digo a las pacientes que para empezar se compren un sujetador que para el primer mes después de la cirugía, que de estos que son flexibles, no tiene que ser tampoco de ortopedia, que a ver, los fabrican para ortopedia, que son pues especiales para postcirugía y tal, suelen ser bastante caros, pero realmente en mi opinión no son necesarios, es decir, puedes utilizar un sujetador comprado en corsetería normal, precio más económico, pero que básicamente que no tenga aros, que tenga las copas flexibles y que sea cómodo, vaya para utilizar en el posoperatorio inmediato. ¿Por qué esto? Porque aparte de que los aros se clavan y pueden molestar cuando una está recién operada, es que después la talla no es fácil de averiguar, entonces corres el riesgo de comprarte un sujetador que no es el de la talla que te va a venir después. ¿Por qué? Porque recién operada, como comentaba antes, el pecho va a estar alto y separado. Y después, con el tiempo, ya va yendo a su sitio, va bajando de aquí, se va redondeando por la parte de abajo, se va juntando y es cuando verdaderamente va a adquirir su forma y su posición definitivas. Y ahí es cuando ya te puedes comprar sujetadores más estructurados acertando con la talla, porque si no, claro, corres el riesgo de gastarte un dinero y acumular sujetadores que luego, cuando ya el pecho coge su forma definitiva, pues no te quedan bien y no los puedes utilizar, ¿sabes? Porque a lo mejor la copa es demasiado grande, porque el aro es demasiado ancho, en fin, véase. Entonces, lo ideal es esperar un poco para averiguar la verdadera talla que va a utilizar una, a que haya pasado un tiempo después de la cirugía. Bueno, y creo que con esto ya más o menos os he dado una pincelada acerca de los tipos, los tamaños de prótesis y, en fin, ya de todas formas seguiré mencionando este tema y aportando algún dato más en sucesivos vídeos. Nos vemos muy pronto.